El archivo de fotografías de Aldo Cesa debe andar por 200.000 fotos. ¿Es posible que sea tanto, Aldo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento de estar con vos, Osvaldo. Para nosotros es un orgullo recibirte en una muestra además que refleja nuestra ciudad, Buenos Aires, como nunca. Es como si uno pudiera, viendo tu muestra, conocer Buenos Aires, ¿no? ¿Es cierto que no habías hecho una muestra sobre Buenos Aires? Yo tengo la sensación de que hiciste muchos libros sobre Buenos Aires. Claro, justamente por eso me di cuenta ahora, cuando me pidieron esta muestra, que había hecho todas, digamos, fotos temáticas sobre los libros que fui publicando, ¿no? Como si dijera los primeros con Manucho, Letra e Imagen de Buenos Aires en el 77, después hicimos Más Letras e Imágenes, Nuestra Buenos Aires, en fin. Y entonces ahí, después, no sé, vino enseguida el libro con Silvina Ocampo sobre los árboles de Buenos Aires, y temáticamente me fui yendo por otros lados, el tango, el Colón, sí, hice un libro, Luces y Sombras, de Buenos Aires con Peña, hay varios. Ahora, es evidente que le has dado un impulso al arte fotográfico en la Argentina descomunal. Creo que cumplís 50 años con la fotografía, ¿no es cierto? ¿Cómo mirás? ¿Cómo mirás? Salís a la calle con una cámara y ¿qué es lo que te llama la atención para producir una fotografía? Bueno, miro todo, Osvaldo, ¿viste? El gran secreto de la fotografía realmente pasa por el meridiano de la mirada, no la tecnología, básicamente. Es decir, la educación de la mirada, la revolución de tu mirada a través de los años, ¿entendés? La impronta de la luz, las caras, cómo la luz incide sobre un rostro, te digo si es una luz que viene de atrás, un backlight, o si es un contraluz que te da un perfil, las sombras, los reflejos, ¿sabes? Vas viendo todo. Yo normalmente ando con mi máquina y camino y miro mucho el piso, porque en el piso de Buenos Aires, en el suelo, hay muchas grandes cosas, ¿entendés? Desde papelitos que encontrás, algún graffiti, un charco, ¿no? Donde se refleja un edificio emblemático, sí, una baldosa. Una baldosa, ¿sabes? Hay esas cosas que vas queriendo, te digo, realmente como si fueran objetos que son la identidad de Buenos Aires, un empedrado, un cruce de vías en X que está soldado todavía y el tranvía no pasa más desde hace 30 años. Yo digo, qué suerte que está incrustado ahí en el empedrado. Es cierto, ¿no? En la subida de Humberto Primo en San Telmo está la vía tal cual, y cerca de Cabildo y Juramento, una cuadra pasando la plaza donde está el Museo Sarmiento, está la vía del tranvía. Claro. Recuerdos de algo que ya no existe. Eso es como poder documentar cosas que se han ido yendo y se irán, no quedan ni los restos. Un día de estos asfaltarán, transformarán las calles. Las tapas de agua me gustan mucho, esas tapas de Entel y de todas esas cosas. Me gustan las cajas de luz donde todavía dice Chade, Cade. Claro, vestigios de un Buenos Aires, porque ahora hay varios Buenos Aires. Por ejemplo, a mí, pero es una idea mía, me cuesta reconocer en Puerto Madero a Buenos Aires. A mí me cuesta. Es una escenografía completamente diferente, podría ser en cualquier parte del mundo, claro, podría pero ser muy lograda. Berlín, algún lugar de Nueva York. Sí, exactamente, pero muy lograda. Yo ahora estoy yendo bastante a la colección Fortabá, y por lo tanto estoy mucho en Puerto Madero y tiene mucha unidad, está bien hecho en la parte de los docks. Después de la arquitectura se podría hablar, de lo que han tirado también se podría hablar, pero en conjunto es un lugar que tiene mucha gracia y rescata el río. Hay algo como que te conecta con ese río que de noche parece un mar. De noche parece un mar. Hay fotografías tuyas que tienen que ver con escritores, ¿no? Hay una fotografía famosa de Sábato
en la estación de Santos Lugares, hay fotografías de Manucho Mujica Lainez, hay fotografías de Jorge Luis Borges, ¿no es cierto? Recuerdo a lo largo de tu vida, sí, ¿no? Sí, bueno, esa suerte que yo tuve de poder trabajar con esos grandes escritores, personas que además del trabajo en sí mismo que hicimos, me marcaron para toda la vida porque me aportaron, por ejemplo, justamente hablando de Buenos Aires, lo que Manucho o algún diálogo con Borges me dejaron fue muchísimo, ¿no? También como la visión de los árboles a través de Silvina Ocampo, de sus poemas y su sensibilidad y como en un poema que ella me dice, no solo el árbol es árbol, Aldo, árbol son las flores sobre el pedregullo, o sea, yo después ya no pude ver más los árboles como los había visto cuando era más chico antes de conocerla, ¿no? Yo me acuerdo de un libro tuyo, de ese libro con texto de Silvino Campo, hermoso, que está en mi biblioteca. Me acuerdo que yo descubría árboles que en muchas caminatas los veía, pero se ve que no los veía. Si la fotografía tiene esto, que te permite ver de otra manera aquello que quizás, bueno, que quizás ya viste, que ya transitaste. Sí, ese libro es un libro hermoso. De todas maneras es muy increíble, porque ese libro, que siempre lo consideré un libro muy especial, sobre todo por los textos de Silvina, que son absolutamente maravillosos. Fue un libro que tardó muchísimo en venderse la edición, que eran 3.000 ejemplares. Y después que se mal vendió, por así decir, esa edición, desde aquel entonces hasta ahora me encuentro con gente que me dice, ¿y árboles de Buenos Aires? ¿Y árboles de Buenos Aires? Mira vos, es como que quedó en un lugar como que quedó casi en la mente histórico de la gente, claro. pero bueno, se terminó. ¿Cuántas fotografías tenemos en esta muestra? No Mira, tenemos unas 130 fotos 130. Y después se proyectan unas 300 fotos más en un monitor que hay también un muy buen video sobre, ya no me acuerdo qué tiene, pero digamos es un video hecho con entrevistas que me hicieron y diálogos y fotografiando aquí en otros países, en viajes, que es un tema que me ha ocupado bastante también, ¿no? Y cuando viajás con la fotografía, ¿buscás también la esencia de esas otras ciudades? Porque en una muestra sobre Buenos Aires queda muy claro que es tu ciudad, queda muy claro que sabes qué enfocar, cómo compones una fotografía. Mucho, en otro país debe ser muy distinto, ¿no? Sí, pero por ejemplo Nueva York, que es una ciudad donde yo he ido los últimos 30 años todos los años, te digo, y donde ahora me voy a trabajar porque estoy haciendo un segundo libro sobre Manhattan. Sí, ahora me doy cuenta que mi visión sobre Manhattan es muy apreciada, que fue una cosa que es casi cómica, porque yo estoy entrando mucho a New York como un artista latinoamericano, y cuando vieron mis fotos sobre Manhattan me dijeron, un momento, empecemos por esto. Pues digamos, claro, son fotos de, sí, de un artista muy norteamericano. Son muy especiales, son realmente muy extrañas mis fotos de New York y bueno, me siento bien, te digo, aunque mi corazón está acá, te digo, pero Nueva York es una ciudad que la conozco mucho, ¿viste? Si me llevan a lugares raros. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Porque digo, uno piensa que habrás hecho mucho, no sé, es una pregunta, el Central Park lo habrás hecho, sí. No sé, aspectos de la Quinta Avenida, el Soho. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que lo que es más difícil es hacer todo lo obvio en un lugar donde vos levantás los ojos de tu objetivo y te das cuenta que tenés 30 personas que te rodean que están sacando fotos. Y eso pasa todo el día y todos los días del año desde hace centenares de años. Entonces, eso te mueve muchísimo a decir, yo no la puedo hacer igual, yo voy a hacer algo de esto. Claro, es como hacer una foto en Venecia. Claro, por ejemplo, ¿Qué ahora haces? hice el Flatiron, que es ese edificio maravilloso, que es como un libro abierto, apoyado, que está en Quinta y la 32. Bueno, tengo varias raras de ese edificio, pues me he trepado andamios, lo he hecho con doble reflejado en unos vidrios, pero ahora veo un charco, veo que se me refleja el Flatiron y en el borde del charco había una colilla de cigarrillo, marca Marlboro, una de esas marcas, color anaranjado,
y llovía y era muy monocromo, y yo lo hice con la gente que pasa con la gota que se expande, ¿entendés? Y esa colilla de cigarrillo en el borde del reflejo, ¿entendés? Entonces, o por ejemplo fotografié de casualidad también, lógicamente, me veo en un camión frigorífico de acero inoxidable reflejado el Empire State. Y entonces, mientras ese camión se va desplazando, yo lo tengo deformado, hice una serie de 4 fotos que son como dalinianas, en donde el edificio se funde, se recompone, se estira y es loquísimo. Pero el camión ni participó, no, ni se enteró que participó. Pero están todos los remaches vos lo tomaste del el acero. camión estaba estacionado allí. El camión estaba estacionado y empezó a moverse, pero cada remache, que es negro, sobre el acero, le hace un poco de panza y eso se transforma en un ojo como de tigre con pedazos de Empire State. Y ahí lo tenés al edificio que ondula y que se expande y que luego se separa. Y es maravilloso. El día que llevé a la galería una de esas copias, a los 5 minutos la compraron. Era una galería neoyorquina. En New York, la galería que me representa en New York. Y a los 5 minutos era la foto. La vendieron, sí. Y bueno, hay muchas cosas. También he descubierto, me gusta mucho fotografiar la gente de espaldas, o sea, como que siempre es un testigo invisible, ¿entendés? Tengo gente leyendo, gente en las bibliotecas, en la Public Library, te digo, en la penumbra, en un balcón. Me gusta mucho ese misterio y la atemporalidad de la foto, ¿entendés? Una cosa que quede como siempre suspendido ese momento en el aire y que realmente no sepas realmente qué está pasando, ni, ¿sabes? Es muy, muy raro todo. Aldo, ¿y la pasión por la fotografía, cómo surgió en tu caso? Mirá, lo mío fue muy natural porque mi abuelo había fundado los laboratorios Alex de cine en la Argentina en el año 28. En el Bajo Belgrano. En el Bajo Belgrano. Y cuando veo el edificio abandonado me da una pena terrible. Hace tiempo que no voy. Muy lamentable. Pero eso era un reguero de vida, ¿no? Sí, fue un lugar maravilloso. Y ahí yo trabajé unos cuantos años y por otro lado mi abuela, mi madre sabían revelar. La fotografía estaba sobre la mesa, pero yo empecé por la pintura a los 7 años, a estudiar pintura y con la fotografía me largué a los 17. O sea que ahora tengo 73 años. No, parece, bueno... Tengo 73. Y empezaste a los 17. A los 17. Impresionante. Bueno, tus libros, la gente los colecciona. Hay gente que me dice, ¿cómo tenés ese libro? Porque algunos, por ejemplo, el de Árboles no se reeditó. No. Bueno, hay que reeditarlo, no. ¿ves? Hay que reeditarlos. Sí, entiendo que son libros deben ser libros muy caros por el tipo de... Hay que conseguir un mecenas para hacerlo, pero ese libro hay que reeditarlo. A mí me lo han pedido muchas veces, ¿no? Sí. por las fotos sí. Y por los textos, y por la unión de fotos y textos. Porque claro, si no tenés una mirada de artista, es muy difícil hacer un libro con un escritor. Tenés que tener una mirada de artista. Sí, y también tenés que tener un escritor que te entienda y que goce, como por ejemplo Manucho y el inolvidable... Por supuesto está muy bien, entre paréntesis, Peña, José María Peña, director del Museo de la Ciudad, que siempre en los libros que yo hice con Manucho y otros que hice con él después que Manucho murió, aportó muchísimo y siempre sostiene la llama de esa ciudad que queremos entrañablemente, ¿no? Que yo digo, Buenos Aires es una ciudad maravillosa, pero está hecha de todas pequeñas cosas que conforman un rostro muy particular y diferente, y es una ciudad querible por esas pequeñas cosas. No hay esas esplendores de Roma o de París, o a lo mejor de New York mismo, te digo, pero es tan querible Buenos Aires y tan linda ciudad, ¿no? Aldo Cesa, felicitaciones y muchas gracias, realmente muchas gracias. Gracias a vos, un maestro, Aldo Cesa, usted lo puede ver en la Fundación Fortabat en una muestra imperdible, realmente extraordinaria, donde está eso, no está la esencia, está el alma de Buenos Aires, inolvidable la muestra, y los libros, cualquier libro de Aldo Cesa es un verdadero placer. Enseguida regresamos, esto es Otra Trama por la televisión pública.